Bien, estamos de vuelta con David Fishman, escritor y consultor organizacional, que acaba de publicar su 10º libro, Motivación 360 grados. Es un libro muy interesante que no solamente está dedicado a empresas o a gerentes de recursos humanos, sino también que puede ser muy útil para la vida personal de la gente, para la cual la motivación es un tema. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique, por invitarme. David, el libro en sus primeras páginas empieza con un dato que a mí me sorprendió mucho. Tú citas una encuesta internacional que muestra que la enorme mayoría de gente se siente desmotivada en su trabajo. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es una encuesta que hace Gallup, la última que salió era en 2009, y esta es la de 2013. En 2009 el 24% de personas estaba desmotivada, en la del 2013 es 13%. ¿Eso es a nivel internacional, a nivel Perú? ¿Cómo? A nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano. Así es, estaban 24% motivadas y ahora están solamente 13% de la población motivada en su trabajo. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué la gente vive tan desmotivada? Es una noticia bien fea, además, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, se han escrito muchísimos libros de motivación. La teoría de motivación, bueno, hay muchas teorías, pero la principal que tocamos en el libro es la teoría de la autodeterminación, tiene 40 años. Pero este es uno de los típicos casos donde el mundo académico está divorciado del mundo empresarial. ¿Cómo así? Porque simplemente, a ver, por ejemplo, la teoría el libro, digamos, el artículo del Balance Scorecard, el libro del Balance Scorecard, entró a la empresa, pero en un ratito, ¿no es cierto? El mundo, la mayoría tiene ahora un tipo de tablero de medición de indicadores, claro, ¿no es cierto? Pero hace 40 años vienen hablando de cómo motivar a las personas y la gente no usa la teoría, ¿me entiendes? Claro. Y el motivo es que el paradigma en la mayoría de gerentes y ejecutivos es que la forma de motivar a la gente es con motivadores extrínsecos. Claro, porque tú haces esta división entre motivadores extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos, corrígeme si me equivoco, es por ejemplo los bonos salariales. Los intrínsecos son que ames tu trabajo, que disfrutes tu trabajo y que por eso lo hagas, ¿cierto? Entre otros, digamos. Lo intrínseco es intrínseco a la actividad. Por ejemplo, tú estás ahorita entrevistándome, tú eres una persona que tiene talento para entrevistar, tienes retos a la altura de tus talentos, tú realmente estás motivado intrínsecamente en tu trabajo, por lo menos en lo que se refiere a tu competencia. Por otro lado, yo creo que nadie te ha dicho a ti, oye, ¿sabes qué? Ale, esta pregunta de David y esta pregunta de David. No, hay un espacio de autodeterminación. De autonomía. Exacto. Entonces, esos son dos ejemplos de motivadores intrínsecos. Muy importantes esos dos, que son los que menos se aplican en el mundo de la empresa. Sin embargo, cuando la gente empieza, hay que motivar a la gente, ya clave el bono, se acabó. Claro. Esa es la motivación. Claro, sí, digamos, la motivación salarial es la motivación por excelencia más usada, ¿no? Pero tú tienes, por ejemplo, tienes un ejemplo muy bueno en tu libro de qué es lo que te pasó a ti con los bonos cuando tú trabajabas en la UPC, que fue la universidad que tú iniciaste, además. Claro. Lo que pasa es lo siguiente, no es que los bonos sean malos, es que hay que saber cómo se aplican y cuidar sus costos, porque la motivación extrínseca puede tener el costo de quitarte la intrínseca. Claro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando decimos empezar a asignar los bonos, como hacen todas las empresas, ¿no es cierto? Y yo tuve mi bono, ¿no es cierto? Y tú estabas bien motivado, tenías motivación intrínseca, te encantaba tu trabajo. Me encantaba mi trabajo, es decir, amaba, tenía autonomía en mi trabajo, y bueno, en fin, tenía motivadores intrínsecos, sentía que aprendía, sentía que trascendía, pero luego nos pusimos el bono, ¿no es cierto? Claro. Y el bono implicaba lograr ciertos objetivos, ciertas metas, ¿no es cierto? Que si no te lo pagan. Claro. Y la verdad es que yo antes lo hacía feliz y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurría con el bono? Es que me sentía controlado. El bono te controla. Exacto, porque ya empiezas a pensar en función del bono y a lo que voy a hacer para lograr el bono y no a que lo voy a hacer porque me gusta hacerlo. Exactamente, y porque de una forma el bono te quita tu autonomía. Claro. ¿Me entiendes? Porque estás controlado a hacer lo que te han mandado, ¿me entiendes? Entonces, yo la verdad es que, a ver, no estoy opuesto a los bonos. Claro. Pero sí estoy opuesto a darle mucha importancia a los bonos. O sea, que el bono sea parte de tu sueldo, que tú lo asumas como tal, y no pienses todo el día en tu bono, perfecto. Claro. Pero si hay empresas, y muchas de ellas, que dicen, oye, este es tu bono,
no estás llegando a tu meta, no te va a dar tu bono, tu bono, tu bono, tu bono, tu bono, se acabó tu motivación intrínseca. Claro, ¿Me entiendes lo que te de digo? acuerdo, sí. Tú tienes esta metáfora bastante buena del profesor de karate, ¿no? Que ayuda a reflejar esto. Cuéntanos un poco esta metáfora. ¿Te refieres a cuál de todas las metáforas que hablo? Hay una con las que abres el libro, donde hablas pues sobre cómo Claro. el alumno de karate no encuentra motivación primero intrínseca en cómo le gusta practicar karate y luego en la competencia, ¿no? Sí, lo que ocurre es, claro, abro mi libro con una historia, en la realidad estaba buscando encontrar alguna historia, pero no encontré una, así que tuve que inventar una, que muestre justamente esta diferencia, que como un aprendiz de karate estaba súper motivado, le fascinaba, en realidad había mucha autonomía y mucha sensación de estar en sus talentos, pero él quería aprender sobre motivación. Entonces el maestro, para enseñarle, porque así hacen los maestros orientales, Claro. le pone todo lo contrario, le pone pues una competencia, ¿no? Ajá. Y quién es el mejor, y se va a poner ahí adelante, digamos, en la vitrina, quién es el mejor, quién ha ganado, y al final, después de meterse tanto a ver quién gana y y vender tanto el concurso de quién gana, obviamente ya no estaba motivado por hacer karate, sino por ganar, y había perdido lo que le apasionaba hacer. De acuerdo. Tienes otro ejemplo sobre esto de la vida real que a mí me pareció buenísimo, que es que tú cuentas que la enciclopedia más popular en los 90 era Encarta, ¿no? Que es esta enciclopedia que venía con Windows, en fin, todos los que usamos ese sistema operativo en esa época pues lo usamos cuando hicimos la Encarta, pero la Encarta ya no se produce porque ahora todo el mundo usa Wikipedia y además, bueno, Wikipedia es gratis, ya para qué vas a recurrir a Encarta, ¿no? Y tú dices, oye, y en el caso de Wikipedia ocurre algo bien particular, que es que la gente la hace gratis, ¿no? Por pura motivación intrínseca. Explícanos esto. Bueno, también hay algo, para algunos, todo depende de las personas, hay algo de motivación extrínseca también, ¿no? Hay gente que dice, yo escribo en Wikipedia, pues como, Claro. yo soy importante, ¿me entiendes Claro. lo que te digo? Eso es extrínseco. Claro, que es poquito porque la verdad es que no es que los artículos los artículos de Wikipedia no es que estén firmados, ¿no? Sí. Es bien difícil encontrar ese tipo de motivación. Es verdad. Es más bien amor al arte. Claro, ¿por qué lo hacen? Yo creo que en esencia por trascendencia, Claro. por dejar una huella, Claro. porque se sienten competentes cuando lo hacen, porque lo hacen porque quieren, porque Ajá. ellos eligen su destino, porque yo creo que aprenden cuando lo hacen. También. Normalmente hay mucho intrínseco en esa actividad. Claro, o sea, yo por ejemplo me he metido a editar alguna vez alguna entrada de Wikipedia en algún tema que a mí me apasiona, ¿no? Tú ves este dato que tú dices, esto no es correcto. Entonces hay algo intrínseco, ¿no? Que te lleva a decir, no, yo quiero que esto esté bien redactado, quiero que la información esté bien hecha y te metes y tú lo corriges, ¿no? Pero es como tú dices, algo puramente intrínseco que ha logrado además funcionar mejor que la mejor enciclopedia virtual que existía antes, ¿no? Claro, y como digo en el libro, si a Bill Gates le decían que en 20 años iba a quebrar su negocio por gente que escribe gratis, jamás en su vida se lo hubiese imaginado. No se lo hubiera creído. Exacto. Danos un ejemplo de cómo es que un gerente puede entonces empezar a fomentar ese tipo de motivación, ¿no? Porque si bien queda claro que la motivación intrínseca es incluso más importante que la motivación extrínseca, que tiene un componente de importancia también, ¿no? Pero ¿cómo es que tú, como gerente, fomentas que las personas encuentren ese tipo de motivación? Bueno, empecemos con autonomía. Y la verdad es que ahí lo primero en autonomía es evitar castigar el error honesto, me refiero, ¿no? Si alguien se equivoca y le cae su mazazo, como muestro una caricatura, Ajá. Lo que va a ocurrir es que la próxima vez puede ser que tenga autonomía, pero tiene miedo de usarla. Claro. En segundo lugar, tenemos el jefe debería, y aquí en el libro pongo un formato muy simpático, definir muy bien, pedirle al reporte directo que le traiga qué actividades tiene y cómo decide actualmente, si decide solo o si decide o le consulta a él la decisión. Yo te aseguro que hay mucha gente ahorita que está preparada y lista para tomar decisiones por su cuenta, Claro. pero nunca ha tenido esa conversación con el jefe. Entonces, darle más delegación conversando con el jefe. Y otra forma muy simple, pero súper importante, es mucha gente viene al jefe a preguntarle, jefe, ¿y cómo hago esto? ¿No? Y bien rico para el jefe decirle, mira, hazlo de esta forma, porque Claro. yo soy pues el Claro. Dios, pues, ¿no? Ajá. El papá, ¿no? El que tiene toda la información, el sabio, ¿no? Pero es mucho mejor para el empleado que tú le digas, ¿cómo lo harías tú? Claro. Así estás ayudando a que la persona tome su autonomía, ¿no?
Y bueno, y ya si te vas a cosas más radicales, pero que funcionan, en el libro comento una cosa que se llama Rogue, Results Only Work Environment, que es que aquí hay mucho, y en el Perú hay mucho de esto, es que la gente tiene que quedarse hasta tarde en la oficina para dar una imagen que trabaja. Claro, sí, hay mucha cultura de la... calentar asiento. Exacto. Exacto, ¿no? Y si se da temprano está quedando mal, ¿no? Ajá. Y la verdad de las cosas es que este sistema lo que te dice es, te damos objetivos y tú cúmplelos si quieres en tu casa, si quieres ir, o sea, tú a tus horas, pero la medida que tú cumplas objetivos, te vamos a considerar, no vamos a considerar cuánto tiempo calientas asiento. De acuerdo. Tremendamente exitoso, se ha aplicado en Estados Unidos principalmente. De acuerdo. Bien, nos vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con David Fishman sobre su último libro, Motivación 360 grados. Bien, estamos de vuelta con David Fishman para seguir hablando sobre su último libro, Motivación 360 grados. David, tú antes de la pausa nos estabas hablando de la importancia de que el jefe genere espacios de autonomía para que la gente pueda sentirse motivada intrínsecamente. A mí la duda que me genera es si quizás no estás poniendo demasiado énfasis en el tema de la autonomía como el motor más importante de la motivación intrínseca, ¿no? Yo puedo tener, digamos, por estar obligado a hacer actividades o tener un trabajo que realmente no me apasiona y por más que me den autonomía no voy a estar feliz, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que quizá la cosa por el lado del jefe parte por siempre elegir gente que él vea que le apasione lo que se puede hacer en la organización, ¿no? Bueno, es que eso me lleva al segundo motivador intrínseco más importante, que es el motivador de competencia. Ya. Todas las personas tienen talentos, todas. Y yo me he dedicado muchos años a estudiar este tema. He creado una herramienta para medirlos y definitivamente cada uno tiene su set de talentos que tiene que ver una mezcla de genética con experiencias que ha tenido en su vida. Y tiene un set de talentos. Y la verdad de las cosas es que mucha gente está en la empresa, pero no está trabajando en su talento. Ya. Entonces yo te diría que una recomendación importante para el jefe es usar algún tipo de herramientas para descubrir el talento de las personas. Ajá. En mi página web tengo una gratuita, por ejemplo. Ya. Y conversar con la persona que reporta, con cada persona que reporte después con el equipo, en qué medida, oye, tú sientes que estás aplicando tus talentos en tu trabajo, o tú sientes que podrías hacer algo en otra área donde te sientes más ubicado en tus talentos. Claro. O podríamos con un equipo, oye, mira, yo siento que hago esta parte del trabajo que no me gusta, a mí me encanta esa parte porque tiene que ver con mis talentos y empezar a combinar un poquito entre el equipo para que la gente tenga más, el concepto es que la gente tenga más tiempo en la oficina en sus talentos. Hoy en día, desgraciadamente, las estadísticas mundiales son muy bajas. Solamente el 17% de la gente trabaja mayormente sus talentos. Ajá. Para mí eso ha sido mi driver en la vida, yo quiero contarte. O sea, yo, la verdad es que mi talento tiene que ver con emprendimiento, con creatividad, con tomar riesgos, eso es lo mío, ¿ok? Con comunicarme, son mis talentos. Entonces, bueno, yo la verdad que trabajé muy poco como empleado y yo tengo talentos para ser emprendedor y empecé a ser emprendedor. Emprendí Cibertech, emprendí un colegio en Trujillo que se llama el Fleming, emprendí la UPC y estaba en mi talento. Pero, por ejemplo, la UPC creció y a los 3 años mi talento no tiene que ver con gerencia. O sea, es decir, la gente tiene que ser planificado, organizado, un poco más estructurado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, con la UPC ya dejó de ser un emprendimiento y empezó a ser una relación más grande. Ajá. Yo estaba tan consciente de esto que cedí mi puesto a Mariana Rodríguez, que es la actual gerente de todo lo que es Laureate Perú hoy en día, que es un excelente gerente, y yo me quedé mi puesto en la universidad, vicerrector de Innovación y Desarrollo, para seguir aplicando, ¿no es cierto? Aquello que te apasionaba y aquello en lo que es bueno, en lo que eres bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando no eres el dueño de tu empresa? ¿Qué haces, ¿no es cierto? Déjame contarte un ejemplo que menciono en el libro. Ajá. Este es un muchacho que es muy bueno en responsabilidad social. Ya. Y era gerente de tienda de un supermercado. Y ahí hacía responsabilidad social con los chicos de la tienda, que normalmente no ganan, son personas que no ganan mucho dinero. Pero se da la desgracia del terremoto de Pisco, y él ofrece su talento a la empresa y dice, yo puedo manejar esto, yo puedo manejar la ayuda a Pisco. Ya. Lo hace tan bien que la gente ve su talento, ¿no es cierto? Y después ya lo llama
Claro. Entonces es también proactivamente ofrecer tu talento, ¿me entiendes? Y ponnos un ejemplo tú, en fin, bueno, cuando estás en UPC manejabas pues una organización enorme, en fin, una universidad de ese tamaño, pues tiene un montón de empleados. ¿Cómo una persona que está a la cabeza de una organización de ese tamaño diseña políticas para que todos los jefes que están debajo suyo implementen este tipo de acciones y esta manera de pensar y de pensar en los recursos humanos, ¿no? Bueno, el tema, nos estamos yendo ya, digamos, a un tema de liderazgo. Y a ver, yo te diría que es muy difícil. De hecho, debes escoger bien a tus líderes, sí, que estén alineados con la cultura que tú quieres formar, ¿no? Y hay muchas estrategias para alinearlos, entre ellas medirlos. Ya. Eso es en qué medida las empresas miden el liderazgo de su gente, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y si yo, y la pregunta que los mido, le pregunto al subordinado que lo evalúa, es un 180, el subordinado evalúa al jefe, claro, en qué medida mi jefe conoce mis talentos, en qué medida mi jefe me pone retos a la altura de mis talentos. Ya. Ahí tienes indicadores concretos. Ajá. Y si tú le das poniendo a los jefes metas para que vayan mejorando en esas encuestas, claro, y ahí tienes parte de arreglar el problema. Claro. ¿Y cómo haces cuando tienes que reclutar a un jefe, ¿no? Digamos, tú siendo la cabeza de la organización y tienes que reclutar a un jefe y tú has leído el libro de David Fishman y eres muy consciente de que esta es la cultura organizacional que tú quieres fomentar, ¿no? Entonces quieres jalarte a alguien que fomente esta cultura. ¿Cómo es que yo llego a saber que la persona que estoy incorporando a mi organización va a tener pues la posibilidad de manejar el talento de esta manera? Mira, justamente yo quiero decirte que en mi consultora ayudamos a empresas en eso. No hacemos headhunting ni nada de ese tipo, pero lo que hacemos normalmente es, una vez que tienen ya sus candidatos, nos pasan los candidatos para que nosotros evaluemos. Ya. Porque lo que hace el headhunter es te presenta a los candidatos, pero Te no los ha hecho una consigue. evaluación tan profunda. Claro. ¿Me entiendes? Ajá. Y la verdad de las cosas es que tú requieres pruebas proyectivas. Ya. Porque la prueba proyectiva te dice un poco más que hay adentro, ¿no? En las pruebas proyectivas sales de la persona tiene un problema, por ejemplo, emocional, que va a estar fregándole o fastidiando un poco su desempeño. Hay que hacerle pruebas de talentos, hay que hacerle pruebas de temperamento y ver en qué medida su talento y temperamento encajan con el perfil del puesto. Ok, de acuerdo. Mucha gente contrata gente muy brillante, pero no tiene el perfil del puesto. Por ejemplo, hay gente que contrata a alguien con mucho potencial, muy brillante, pero el puesto requiere, pues, no sé, pues mucho orden, mucha estructura, y esta persona más bien tiene un carácter más flexible, espontánea. Exacto. Y que no encaja con el puesto. De acuerdo. Y luego, ya antes que nos gane el tiempo, nos quedan un par de minutos. En tu libro, digamos, tu libro está dirigido principalmente a organizaciones empresariales, pero tienes un montón de ejemplos de la vida diaria fuera del trabajo, ¿no? En los cuales la motivación es muy importante. Hablas mucho de la familia, de los hijos. Cuéntanos un poco sobre estos otros ámbitos. Bueno, la verdad de las cosas que si tú ves un jefe controlador en la oficina, o ves a una persona muy controlada y muy sometida, que no cuestiona, todo eso viene de la niñez. Entonces me tomo una buena parte del libro a hablar de cómo hacer que los padres generen una formación autónoma para sus hijos, que desgraciadamente no se hace en el Perú. Y yo recomiendo a todos, hay un video que yo he hecho gratuito, está en mi canal de YouTube, sobre justamente eso, porque el impacto que tiene una formación controlada a tus hijos es tremenda. Consejo rápido: arma las reglas de la casa, traza la cancha del partido. ¿Okay? Deja que se muevan en la cancha. No los sobreprotejas, porque parte de estrellarse contra la pared es aprender. ¿Okay? Y por otro lado, si la persona se sale de los límites, se sale de la cancha, la forma en que lo tratas debe ser una forma en que fomente la autonomía. De acuerdo. ¿No? Porque la típica es: hace algo indebido y le caemos con todo. ¿Cómo es posible que este es tu castigo y esto se hace acá? Y hay otras formas mucho más inteligentes de lograr lo mismo. Claro, y son patrones que se aprenden en la casa y que luego se repiten en la empresa. Perfecto. David, interesantísimo. Recomiendo muchísimo el libro. David Fishman, Motivación 360 grados, editado por Planeta. Así es. Perfecto. David, muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.